Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, creo que va a llegar un momento en donde los periodistas de videojuegos van a tener que admitir que la narrativa que intentan venderte ya no coincide con la realidad. Por ejemplo, con Assassin's Creed Shadows hemos estado señalando por mucho tiempo que las ventas eran lentas y que el juego va a hacer que Ubisoft perdiera una enorme cantidad de dinero, lo que se traduciría en cierres de estudios y en despidos masivos, algo que terminó pasando. El presupuesto de Shadows se estima entre los 350 y los 400 millones de dólares, lo que significa que necesitaban vender alrededor de 7 u 8 millones de copias a precio completo simplemente para recuperar su inversión. Y sin embargo, después de más de medio año desde su lanzamiento, las estimaciones indican que el juego está rondando los 4 millones de ventas totales, lo que significa que prácticamente no hay manera de que Ubisoft recupere todo su dinero, y lo que implica que las personas que se negaron a comprarlo por considerarlo un desastre woke efectivamente causaron un gran daño en las ventas del juego. Pero los medios difundieron esta historia en la que Ubisoft anunciaba que habían alcanzado los 3 millones de jugadores totales de Assassin's Creed Shadows en aproximadamente una semana. Y sí, dije jugadores, no ventas. Con ello, como ya hemos visto en varios videos, estaban incluyendo a las personas que reembolsaron el juego en Steam después de un par de horas, a quienes obtuvieron los códigos gratuitos para probarlo y a los que jugaron desde Game Pass, por ejemplo. Y ahora los medios están haciendo exactamente lo mismo con Ghost of Yotei, aunque curiosamente para ello están tirando debajo de un colectivo Shadows. Ellos están dispuestos a admitir, al menos tácitamente, que esa narrativa de conteo de jugadores es pura basura y no sirve, porque ahora están impulsando otra narrativa, que Ghost of Yotei después de 3 semanas ha superado las cifras que Assassin's Creed Shadows obtuvo en 7 meses. La noticia es que Alinea Analytics, una firma de análisis de datos que monitorea las ventas de juegos, acaba de publicar datos más concretos sobre Ghost of Yotei. Y lo curioso de todo esto es que la mayoría de los medios de comunicación están ignorando esta información. Ellos prefieren usar la cita de Matt Picastella de Circana, donde dice que el juego va muy bien, pero sin proporcionar cifras concretas. Esa es la información con la que quieren quedarse, y la razón es bastante evidente. Quiero decir, para crear esa narrativa de que Ghost of Yotei es un gran éxito, lo están comparando con Shadows, un juego que fue supuestamente un éxito, según estos medios, aclaro por las dudas, y sin embargo están seleccionando solo una parte de los datos en lugar de mirar el panorama completo. Solo están observando las ventas de Shadows en PlayStation 5, ignorando por completo el hecho de que Ghost of Yotei es un exclusivo de PlayStation. Así que sí, va a vender mucho mejor en esa consola en específica que cualquier otro juego que también va a estar disponible en otras plataformas y consolas, como, no sé, Steam y Xbox, por ejemplo. Así que me pregunto, ¿por qué no están comparándolo con Tsushima, su predecesor? Creo que todos lo sabemos, y si no es tu caso, tranquilo porque en un ratito te respondo. Pero antes, lo importante de este artículo es entender cómo están enmarcando las cosas y el por qué. Miren el título: Ghost of Yotei superó las ventas de Assassin's Creed Shadows en PlayStation 5 en menos de 3 semanas. El detalle de que solo están contando las ventas de PlayStation 5 lo dejan al final sin mucho que llame la atención, para que nadie se dé cuenta de esto. Una forma más honesta de presentarlo sería decir: Ghost of Yotei superó las ventas de Assassin's Creed Shadows, pero solo en PlayStation 5. Por otro lado, destacan con orgullo que Ghost of Yotei superó Shadows porque la primera parte es lo que quiere que la gente recuerde. El lector promedio ve este titular, procesa esta parte de la información e ignora el resto. Y no es broma, estoy mencionando esto porque he visto comentarios en mis videos de la gente defendiendo a Ghost of Yotei y repitiendo estos titulares, lo que deja en evidencia que no han leído el resto del artículo e ignoran todo el resto. Es más, ignoran el final del título. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Leamos un poco este artículo y lo vamos comentando como siempre. Después de 7 meses en el mercado, Assassin's Creed Shadows ha vendido menos en PlayStation 5 que Ghost of Yotei en menos de 3 semanas. Shadows vendió 2.4 millones y Ghost of Yotei 2.5 millones, lo que demuestra que este enfrentamiento samurai está prácticamente decidido. En todas las plataformas, Shadow tuvo un buen desempeño de forma aislada, vendiendo poco más de 4.3 millones de copias según nuestras estimaciones, con un 56% en PlayStation 5, un 26% en Xbox y un 18% en Steam. Y acá tenemos una captura de Alinea con las cifras de venta y luego el artículo continúa. Sin embargo, el contexto importa. Ubisoft necesitaba un gran éxito para revitalizar su franquicia principal. Shadows, en cambio, ha tenido un rendimiento de ventas mediocre poco después de que Ubisoft anunciara que apostaría todo a favor de Assassin's Creed y Far Cry. Ahora, Alinea tiene razón en una cosa: el contexto importa.
4.3 millones es apenas un poco más de la mitad de lo que el juego necesitaba vender para empezar a generar ganancias. Es más o menos lo que hemos estado diciendo que este juego había vendido, pero solo ahora lo admiten para poder defender el nuevo fracaso de Sony, Ghost of Yotei. Ahora, aclaro por las dudas, cuando digo fracaso lo estoy comparando con su predecesor, como debería ser. Como vimos el otro día, dado su bajo presupuesto, Ghost of Yotei ya ha alcanzado su punto de equilibrio. Ahora solo tiene que vender un poco más para ganar dinero y considerarse un éxito comercial. Pero centrándonos en este artículo, el problema es que una firma de análisis de venta como esta, sin lugar a dudas, conoce los aspectos económicos de un gran lanzamiento como Shadows. Sin embargo, omiten constantemente información como el hecho de que necesitaban vender muchas más copias para alcanzar su punto de equilibrio. Omiten esa información porque no quieren admitir que Ubisoft contaba con que más de 8 millones de personas compraran este juego para ahora. Ubisoft lo daba por hecho porque Shadows fue el primer juego de la saga ambientado en Japón y todos esperaban que se vendiera como pan caliente, pero no lo hizo. Y el hecho de que eviten hablar de esto demuestra cuánto le disgusta a la gente el contenido progresista metido con calzador en un juego. No quieren admitir que tenemos influencia sobre la industria. Pero bueno, ahora llegan a las cifras de Yotei y dicen que han vendido 2.5 millones de copias en 3 semanas. Y acá vuelvo a la pregunta que hice recién, ¿por qué no están comparando Ghost of Yotei con Ghost of Tsushima? Simple, porque en el 2020 Sony publicó este tweet justo después del lanzamiento de Tsushima, anunciando que el juego había vendido 2.4 millones de copias en 3 días. Mientras tanto, Ghost of Yotei tardó 3 semanas en alcanzar esos números. Y sin embargo, algunos medios se quedan con esa frase que Matt Picastella de Circana dijo a principios de esta semana. Él estaba tratando de hacernos creer que las ventas de Ghost of Yotei y Tsushima eran básicamente iguales, y los medios lo repitieron sin dudarlo. Miren esto, Games Radar. Fue genial. Las ventas de Ghost of Yotei están igualando las del famoso Ghost of Tsushima en Estados Unidos, según un analista. Kotaku. Ghost of Yotei parece haberse vendido bien a pesar del boicot reaccionario. Según se informa, las ventas en Estados Unidos fueron iguales a las de Ghost of Tsushima. Gaming Bolt. Las ventas de Ghost of Yotei en la semana de lanzamiento en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente iguales a las de Ghost of Tsushima según Circana. 3D Juegos. Ghost of Yotei ha conseguido algo que muchos veíamos imposible: empatar con el primer juego pese a tenerlo 1000 veces más difícil. Aunque se ha enfrentado a una situación mucho más difícil, el último exclusivo de PlayStation ha estado a la altura de su precuela. Y leamos uno más. IGN. Las ventas de Ghost of Yotei, exclusivo de PlayStation 5, están en línea con las de Ghost of Tsushima en Europa, según los nuevos datos. Y así podríamos seguir un rato larguísimo, lo cual dice mucho sobre la mentalidad de estos ignorantes deliberados, ¿no? Circana lanza una afirmación vaga en donde la palabra básicamente hace todo el trabajo pesado, pero como no encaja con su narrativa preferida, lo tratan como si fuera una verdad absoluta. Mientras tanto, Alinea publica cifras concretas y esos mismos medios hacen absoluto silencio, no dicen nada. A pesar de que Alinea intenta claramente presentar los números de forma en la que Yotei parezca más exitoso de lo que realmente es, casi nadie está cubriendo esas cifras, y la razón es obvia: no se ve nada bien para Yotei. No respaldan la afirmación de Circana de que las ventas comparadas con Tsushima fueran básicamente iguales, pero sí respaldan las estimaciones de Jay Viper sobre el juego. Sus métodos de seguimiento han sido bastante precisos con títulos como Assassin's Creed Shadows y Dragon Age de Belgard. Sus cifras fueron exactas en el pasado y también han resultado correctas con Yotei. Y acá lo tenemos estimando que justo después del fin de semana del lanzamiento, Ghost of Yotei estaba entre los 1.4 y 1.7 millones de copias vendidas. Y luego Alinea Analytics, una semana después, confirmó que el juego alcanzó alrededor de 1.6 millones de unidades tras su lanzamiento. Más tarde, Jay proyectó que el juego alcanzaría unas 2.5 millones de unidades vendidas en un mes. Dijo que las ventas habían estancado y parece tener razón. De hecho, el nuevo informe de ventas de Famitsu lo confirma. Como vimos en un video anterior, las ventas habían caído casi un 80%, pasando de 120.196 copias vendidas en tiendas físicas en su lanzamiento a 26.776 unidades vendidas en su segunda semana, y ahora, en su tercera semana, las ventas cayeron, aunque un poco menos en comparación con la segunda semana. Esta vez se encuentra en el cuarto puesto con 18.930 copias vendidas, es decir, una caída del 85% en comparación con su primera semana y una caída de un 30% si lo comparamos con las ventas de la segunda semana. Y ahora Alinea confirma que Ghost of Yotei alcanzó esas 2.5 millones de copias vendidas en total en una semana antes de lo previsto, justo como lo dijo Jay Viper. Claramente este juego va por detrás de Tsushima. Y aunque Yotei ya ha alcanzado la rentabilidad debido a su presupuesto modesto, está claro que las mismas personas que jugaron Tsushima no están regresando para Ghost of Yotei.
al menos no la mayoría. Y mi pregunta es, ¿por qué no? ¿A dónde se fueron? ¿Simplemente se fumaron? La mayoría de las secuelas de los juegos exitosos se venden mucho más que su predecesor, porque el boca en boca del primer juego impulsa las ventas del segundo. Esa es una forma muy pero muy poderosa de marketing. Y OT siempre iba a vender algunos millones de copias y recuperar su dinero, eso nunca estuvo en duda. De hecho, esto es algo que vengo diciendo desde siempre. Pero, ¿por qué no está arrasando en los rankings de ventas ahora mismo? La mayoría de quienes lo juegan dicen que desde un punto de vista técnico es más fluido que Tsushima y que es superior al primero desde una perspectiva puramente jugable. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué el boca en boca no está ayudando a que este juego supere al primero, dejando a los analistas compararlo con Assassin's Creed Shadows simplemente para que parezca que le va bien? Los medios han culpado a todo y a todos, desde la pandemia hasta el hecho de que PlayStation 4 fue mucho más popular que PlayStation 5, o la diferencia de $10 en el precio del juego para explicar por qué Yote va por detrás de Tsushima. Mientras tanto, se niegan a admitir que los jugadores sí tienen influencia en las ventas. Pero lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.